Saludamos entonces a Betty Arslanian, que nos recibe desde la noche de Yereván, una noche que aparenta unos 34 grados según el termómetro de audición Gomidas. ¿Cómo estás, Betty? Bienvenida. Hola Romy, hola Kiki, buenas tardes a toda la audiencia. Sí, estamos con bastante calor por aquí, pero súper agradable, muy linda la noche y bueno, cerrando una semana con diferentes temas que tenemos para compartir con ustedes, de diferentes sectores, diferentes ámbitos. Así que bueno, vamos a empezar, si me permiten. Sí, claro. Empezar con algunas novedades que tenemos en torno al Tratado de Paz entre Armenia y Azerbaiyán. Estas negociaciones podemos decir que están en un tanto estancadas, ya que hace mucho que no tienen lugar estas reuniones bilaterales o incluso reuniones con mediadores, ¿no?, entre los líderes de Armenia y de Azerbaiyán. La cuestión aquí es que Azerbaiyán intenta que estas negociaciones sean bilaterales, ¿no? O sea, que no haya intermediarios y que sean mano a mano con Armenia. Desde hace un tiempo que Aliyev viene realizando este reclamo. De hecho, ya en varias instancias fueron de este modo, como por ejemplo las reuniones de representantes de las comisiones de demarcación y delimitación de la frontera, que esas reuniones sí tienen lugar cada tanto. Que bueno, dicho sea de paso, en torno a este tema de la demarcación, podemos decir que tenemos algunas novedades sobre esto, porque en la aldea Kirantz de Dabush, podemos decir que el proceso de demarcación terminó y aproximadamente, según lo que se calcula, ¿no?, 200 metros de territorio de Armenia quedaron para el lado de Azerbaiyán. Y por lo que se puede ver en las fotos, en los videos que se publican, que se han sacado en esta zona, el acceso es un poco limitado, por lo cual el material no es mucho lo que se difunde, pero se logra ver un muro que se ha construido a lo largo de la carretera y que también rodea la escuela del pueblo, que se encuentra muy cerca de la frontera. Eso es como una novedad que tenemos en torno a lo que está ocurriendo en esta zona, en este momento, la construcción de este muro, y al parecer, bueno, el proceso de demarcación sigue adelante. En cuanto a las negociaciones, recordemos que en la última oportunidad en la cual Pashinyan y Aliyev estuvieron en el mismo lugar y con posibilidades de reunirse, fue hace 2 semanas, lo comentamos aquí, fue en Londres, en la cumbre de la Comunidad Política de la Unión Europea, pero en esta oportunidad ya lo habíamos mencionado, que ambos mandatarios se culparon mutuamente de no querer reunirse. En este contexto, según algunas fuentes, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, tuvo reuniones bilaterales con los líderes de Armenia y de Azerbaiyán en esta cumbre, en este marco, ¿no?, intentando reactivar las negociaciones de paz, y supuestamente les envió una carta a cada uno instando a regresar a la mesa de negociaciones y finalizar el acuerdo de paz. Como sabemos, bueno, el presidente del Consejo Europeo desde hace tiempo quiere ser mediador en estas negociaciones, y de hecho, bueno, en varias oportunidades medió estas reuniones en Bruselas. Sin embargo, bueno, hace mucho que no tienen lugar este tipo de reuniones, y como les decía, la intención de Azerbaiyán es mantener las negociaciones directamente con Armenia. ¿Qué dice Estados Unidos sobre este tema? Esta semana Estados Unidos dijo algo sobre Armenia, aunque no haya sido tan determinante, pero también tenemos otras declaraciones que vinieron también de este país, que les voy a comentar más adelante. Pero ahora déjenme decirles que el portavoz adjunto del
Departamento de Estado de Estados Unidos se refirió a los prisioneros de guerra, a los prisioneros rehenes armenios detenidos en este momento en Bakú y la posibilidad de su liberación. Sobre esto, dijo que cualquier país debe tratar a todos los detenidos humanamente, con dignidad y de acuerdo con el derecho internacional, cosa que, como sabemos, y por las noticias que nos llegan desde las prisiones de Bakú, esto no ocurre con los prisioneros armenios que están allí cautivos actualmente. Sobre esto, bueno, afirmó una vez más también el portavoz que Washington continúa implicado en las cuestiones del Cáucaso Sur. O sea, aquí vemos cómo tenemos otro de los mediadores también intentando calmar las aguas o interviniendo para bien o para mal en este proceso de negociaciones entre Armenia y Azerbaiyán que debería concluir en un acuerdo de paz. Sobre esto, sobre los prisioneros que justamente comentaba, ya son varios sectores los que están hablando o han empezado a hablar recientemente, más que nada como un medio de presión a Azerbaiyán en vísperas de la cumbre del cambio climático de la ONU que, bueno, va a tener lugar en Bakú en noviembre. Según los números oficiales que esta semana también se han publicado, hay 23 prisioneros en las cárceles de Bakú. Sobre esto ya sabíamos de este número, de los cuales una parte son líderes políticos y militares y otros son prisioneros de guerra o también civiles, ¿no? Hay algunos casos bastante reconocidos que, bueno, no los voy a pasar a comentar aquí por falta de tiempo, pero ya lo hemos tratado en nuestros reportes. Sin embargo, a pesar de este número 23, según la parte armenia, especialmente según los activistas de derechos humanos que están especializados en siguiendo este tema de los prisioneros armenios, hay por lo menos 80 desaparecidos, de los cuales hay pruebas de cautiverio, o sea, hay pruebas de que Azerbaiyán los detuvo, pero en este momento Azerbaiyán niega de que estén presos allá y tampoco por esta negación, tampoco se descarta de que lamentablemente hayan sido asesinados o hayan muerto en las cárceles de Bakú. No se sabe absolutamente nada de 80 personas, no se sabe el paradero, pero hay pruebas de que estuvieron en las cárceles de Bakú. Todo esto ocurre en Azerbaiyán previo a la COP29, en un país que lejos está de tener un compromiso, sea con el clima, con el ambiente o incluso con los derechos humanos. Y un país que continúa abasteciendo de gas a Europa y sobre todo, como novedad en torno a este tema, tenemos que la compañía estatal de petróleo de Azerbaiyán comenzó a suministrar gas esta semana a Eslovenia. No se sabe bien de cuánto volumen es este contrato que se firmó, pero Eslovenia sería ya el 9º país al que suministra Azerbaiyán su gas, ¿no? Después de Turquía, de Georgia, de Italia, Grecia, Bulgaria, Rumania, Hungría y Serbia. 9º país, Eslovenia. Esto comenzó, el contrato comenzaba a regir desde hace unos días, desde el 1 de agosto. Tenemos un tema también importante esta semana, si no es que la más importante que ocurrió aquí en Armenia, y fue la reunión de representantes del proceso de normalización de relaciones entre Armenia y Turquía. Precisamente en la frontera fue el sitio de esta reunión. La primera parte del encuentro tuvo lugar en la parte armenia de la frontera y la segunda parte en la parte turca. Los representantes de ambos países visitaron el puesto de control fronterizo que fue renovado en este último tiempo
recordemos que desde que comenzó este proceso de normalización de relaciones con Turquía, el gobierno de Armenia estuvo haciendo trabajos de renovación, de infraestructura, allí en el puente Margara, que estuvo cerrado por más de 30 años y se abrió por primera vez luego del terremoto de Turquía el año pasado, en 2023, para enviar ayuda humanitaria. Después de eso, tampoco volvió a funcionar y se estuvieron haciendo arreglos, ¿no? Construcciones. Según las autoridades armenias, el puesto de control ya está listo para operar hoy, mañana o cuando quieran, ¿no? Sin embargo, bueno, hay algunas trabas, principalmente del lado de Turquía, quienes en varias oportunidades dijeron que las relaciones de Armenia con Turquía se restablecerán cuando se regulen las relaciones de Armenia con Azerbaiyán, ¿no? Y sabemos lo que esto implica porque, bueno, lo acabamos de mencionar. En este encuentro, los representantes de Armenia y Turquía evaluaron los requisitos técnicos para abrir también otro puesto de control y simplificar el procedimiento de visado. Recordemos que esto es solamente para los titulares de pasaportes diplomáticos o oficiales y personas de otros países, ¿no? O sea, personas que no sean ni de Turquía ni de Armenia. En este marco de normalización de relaciones, unos días antes de esta reunión, vimos en un discurso del presidente de Turquía, Erdogan, una amenaza con invadir Israel, y el mismo presidente puso de ejemplo, bueno, la guerra del 2020 contra Artsaj, diciendo que al igual que entraron en Artsaj y en Libia también, podemos hacer lo mismo en Israel. Estas fueron las palabras de Erdogan en esta oportunidad. Una vez más, Turquía admite su participación en la guerra de Artsaj, cosa que sabíamos ya desde un comienzo, incluso desde el momento de la guerra, ¿no? En el que se denunciaba la participación de unidades del ejército de Turquía, de Pakistán, pero siempre fue negado, ¿no? Turquía negó su participación en ese entonces y a veces lo hace también en la actualidad, pero también ocurren estos casos en los cuales las autoridades de Turquía o de Azerbaiyán también hacen referencia a esto. Y nos vamos a otro país de la región, que es Irán, porque esta semana el primer ministro armenio Nikol Pashinyan viajó a este país para participar en la ceremonia de asunción del nuevo presidente iraní. Recordemos que hace poco se celebraron las elecciones presidenciales en este país después de la muerte del presidente en un accidente de helicóptero. En Irán, Pashinyan se reunió con el líder supremo de este país, Ali Khamenei, en Teherán, la capital, y él en esta oportunidad reiteró una vez más que su país está en contra del llamado corredor de Zangezur propuesto por Azerbaiyán para conectarse con Najicheván. Además, el líder iraní dijo que Irán cree en el desarrollo de las relaciones con Armenia y que los extranjeros, bueno, en este caso Azerbaiyán, no deben crear obstrucciones para las relaciones de los países con sus vecinos y que es importante preservar la integridad territorial de Armenia. Esto es un dicho que siempre Irán mantiene, ¿no? Es una postura que siempre la refleja en las relaciones en los encuentros que tiene con las autoridades de Armenia, y esta semana lo volvió a repetir. Ahora nos vamos a Rusia, porque, bueno, últimamente Rusia siempre da que hablar aquí en Armenia, y en su mayoría son descontentos, ¿no? Tenemos varias cosas. La primera es que el subsecretario de Estado de Estados Unidos, ¿no? Para asuntos europeos y euroasiáticos, afirmó esta semana que Estados Unidos está creando las
condiciones para que Armenia se aleje cada vez más de Rusia, ¿no? Imagínense el descontento que esto genera en Rusia también. En torno a esto dijo que para ellos, para Estados Unidos, Armenia es un tema al que le dedican mucho tiempo y que junto a la Unión Europea intentan reducir su dependencia de Rusia, ya que Armenia, según sus palabras, depende casi por completo de Rusia económicamente y energéticamente. Agregando a esto, dijo que es necesario diversificar a Armenia, tomando medidas valientes que los sacarán de Rusia. Y agregó también que Rusia, garantizó la seguridad, o se comprometió a garantizar la seguridad de Armenia después de la guerra del 2020, pero fracasó cuando Azerbaiyán tomó el área alrededor de Artsaj. Y después de eso, según la parte estadounidense, la mayor parte de la población de Armenia quiere alejarse de Rusia. Hace más de 32 años, ¿no?, que los guardias fronterizos de Rusia, y con esto, vamos a entrar a la próxima noticia que también tiene relación con esto y fue un hecho que ocurrió esta semana. Hace 32 años o más, los guardias fronterizos rusos comenzaron a trabajar en el aeropuerto internacional de Armenia, desempeñando su trabajo de control allí, o mejor dicho, asistiendo al servicio de migraciones de Armenia, ¿no? A medida que esta institución armenia fue mejorando su trabajo y se fue profesionalizando con los años luego de la independencia de 1991. O sea, desde ese entonces los guardias fronterizos rusos estaban desempeñando este rol en Zvartnots. Ya habíamos anunciado que el gobierno de Armenia pidió la retirada de estas tropas rusas del aeropuerto, y justamente fue esta semana la fecha que se había propuesto, ¿no?, desde marzo ya, para que se retiraran. Y esto fue, lo que ocurrió hace unos días. Para quienes nos estén siguiendo por YouTube, seguramente pueden ver algunas imágenes de cómo fue la ceremonia en la que las tropas rusas fronterizas se desvincularon de Zvartnots. Se agradecieron mutuamente y así partieron, ¿no? Como vemos, esta es una acción más que implica un alejamiento de Armenia respecto a Rusia, como ya viene ocurriendo en el último año por medio de diferentes medidas, principalmente por el alejamiento de Armenia de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, y así otras más. Aquí vemos cómo este debilitamiento de relaciones avanza aún más, ¿no? Vamos a estar atentos a lo que acontezca en el país a lo largo de la semana entrante, para, por supuesto, mantenerlos atentos, mantenerlos al tanto de la realidad de Armenia el próximo domingo. Ha sido un placer estar con ustedes aquí desde el otro lado del Atlántico. Mucha información, Betty, entonces para esta semana. Como bien decís, iremos siguiendo a través de tu labor lo que acontezca la próxima semana, y nos vemos el próximo domingo. Que pases muy bien. Feliz semana a todos.